tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Para los nuevos, yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy vamos a hablar un poco de las tintas diluidas, de los grey wash, de cómo preparo yo los grey wash y sobre todo cuál es mi opinión sobre las tintas diluidas prefabricadas y cómo también se podría hacer con simplemente agua destilada y tu tinta negra. Vamos a por ello. Lo primero que he de comentaros sobre mi experiencia con los grey wash, con las tintas diluidas prefabricadas, es que a mí principalmente no me gustan. No quiero con esto decir que no sean adecuadas, no sean correctas y no te puedan valer. Lo que quiero decir es que yo no me acabo de sentir cómodo con ellas cuando las he utilizado. Y esto se debe sobre todo a que los tonos conseguidos con este tipo de tinta siempre los tienes que saturar mucho y no tienes control absoluto con ellas cuando ha curado el tatuaje. Con esto me refiero a que yo muchas veces he aplicado con las grey wash algunos tonos y se ven muy oscuros cuando está recién aplicada la técnica y sin embargo cuando curan aclaran. Esto provoca que siempre que tatuemos con tintas diluidas prefabricadas, con los grey wash, tengamos que tener muy en cuenta el tono que vamos a conseguir cuando esté curado. Y la aplicación de este tipo de tinta se hace más compleja y difícil, sobre todo si eres principiante, porque de una marca a otra el tono varía mucho y después también varía mucho de recién aplicado a curado. Por lo que siempre estamos trabajando en piezas de realismo, por ejemplo, con este tipo de tonos, aplicando diferentes capas ya pensando en el tono que vamos a conseguir cuando cure. Y esto lo hace todo mucho más difícil y tedioso y sobre todo la curva de aprendizaje se hace más compleja. Por eso a mí principalmente me gusta más hacerlo con agua destilada o con algún mixer y con mi propia tinta negra. De esta forma siempre sé las cantidades exactas que necesito para los tonos que busco y también conozco entonces el aspecto y el tono conseguido una vez curado. Comento con agua destilada porque hay muchos que pensáis que se puede conseguir diluir la tinta con agua del grifo normal y corriente, con agua mineral y ese tipo de alternativas. No os lo recomiendo. Agua del grifo ya de por sí os digo que no os la recomiendo para nada. El agua del grifo lleva un montón de componentes microscópicos que pueden afectar a la dilución de la tinta y no es recomendable porque según qué zonas en las que vivas, sobre todo próximas a la costa, pueden llevar el agua más cal o más componentes que pueden incluso irritar, afectar e irritar la piel del cliente. El agua mineral tampoco es la más recomendable, ya que justamente los minerales pueden dificultar también la cohesión del agua con la tinta y pueden llegar a dar un mal resultado. También existe el agua de Amamelis, también muy conocida y que hay artistas que les gusta utilizarla, pero a mí no me gusta utilizarla y no la recomiendo nunca por una sencilla razón, y es que el agua de Amamelis tiene en un pequeño porcentaje de la población de nuestros clientes una reacción alérgica. Entonces, para no complicarte la vida, para no tener reacciones alérgicas, para no tener malos resultados con la tinta, siempre es mejor el agua destilada. El agua destilada la podemos conseguir en todo tipo de sitios, pero sobre todo, y el más fácil, el de mayor fácil acceso, son los supermercados. Si en vez del agua destilada preferimos utilizar un mixer, es decir, un producto que simula el agua destilada y que ya está pensado para diluir la tinta, yo por ejemplo os recomiendo el de Proton. Este de Proton, el Crystal Blue, es un mixer que va bastante bien, a mí me ha gustado muchísimo y la verdad que me funciona siempre en las situaciones que necesito. No es ningún tipo de publicidad, Proton no me ha sponsorizado ni me ha pagado por esto, pero de los que he probado, el de Proton y el de Viking son los que más me gustan. También es porque me sale mucho más a cuenta y es que de esta forma, pues ya sea con agua destilada o con un mixer, siempre tengo la mejor calidad para la dilución de mis tintas. Y dicho esto, os comentaría también qué tenéis que tener en cuenta a la hora de diluir
diluir las tintas, ¿qué tipo de tinta vais a diluir? ¿Por qué comento esto? Porque las tintas tienen diferentes densidades. Tenemos la tinta negra para delinear, que es más líquida, es más fácil de penetrar en la piel, y este tipo de tinta está fabricada y pensada justamente para líneas, para trazados compactos en el que no necesitamos que la tinta se expanda un poco ni que rellene. Sin embargo, también está la tinta negra de relleno, que es justamente lo contrario, es algo más densa, más parecida a las tintas de color, está pensada para que se expanda un poco más, para que abarque más el pigmento en la piel y está enfocada únicamente al relleno. Por eso, si utilizas tinta de delineado para rellenar, habrás visto que te cuesta mucho más conseguir un relleno compacto y un relleno fuerte, mientras que si has utilizado alguna vez una tinta de color o una tinta de relleno negro para delinear, habrás visto que no puedes trazar a la misma velocidad que con la de línea, que cuesta mucho más. Esto se debe a que la tinta es más espesa, y esto también influye a la hora de diluir. Hay mixer que están fabricados y pensados para justamente diluir este tipo de tintas como las de color. Sin embargo, a mí no me gusta mucho porque no es que hagan un buen efecto. Con el agua destilada también vais a conseguir, aparte, que sea un tipo de agua que no tiene ningún tipo de contaminante, y esto ayuda, aparte de la dilución, a también la seguridad del cliente. Dicho todo esto, os voy a mostrar un poco las diferentes diluciones que hago según los trabajos. Esto no quiere decir que lo tengáis que hacer vosotros, simplemente os voy a enseñar mi método, el cual he conseguido en estos 10 años de carrera y los que me ha dado mejor resultado. Hay artistas que utilizan simplemente los 3 caps habituales, es decir, el dark, el tono medium y el light, más un negro puro, y hay artistas que les gusta sacar muchos más tonos. Lo bueno de utilizar un mixer o el agua destilada, como digo, es que podéis haceros vuestros propios tonos, y contando el goteo pues vais a conocer y saber siempre qué tonos vais a conseguir en cada cap, con lo cual al final, con la experiencia y realizando muchos trabajos de realismo, vais a tener vuestro método, y en esa metodología vais a poder saber qué tonos necesitáis y cómo conseguirlos. Por eso siempre os recomiendo, en vez de tintas diluidas prefabricadas como los grey wax, que diluyáis vuestra propia tinta. Bueno, como veis aquí tengo el black, que sería el negro puro, el dark, el medium y el light. Primero relleno siempre el black, el negro puro, que siempre lo pongo en el mismo lado y en el mismo orden para no equivocarme una vez esté trabajando. Después siempre prefiero utilizar primero el diluyente y luego la tinta. El dark sería un 25% de diluyente y un 75% de tinta. El medium sería 50 y 50, y el light lo contrario al dark, un 75 o casi hasta rebasar el borde de diluyente y unas gotitas de tinta, como vais a ver a continuación. Ahora simplemente tenemos que rellenar con la tinta negra que utilicéis habitualmente hasta arriba. Primero el dark, luego el medium, que sería mitad y mitad, y como he dicho, en el light pues serían unas gotitas. Yo normalmente el light suelo echar 3 gotitas, 4 gotitas, dependiendo un poco de cómo lo vaya a hacer. Aquí sería lo mismo, pero esto sería para un trabajo más complejo en el que querría sacar más tonos, por lo que empiezo en el 3, que sería un medium, luego el 2, que sería un poco más claro que un medium sin llegar al borde, y un 1, que sería un light muy light, y después el 5 y el 4, que sería el 4 un poquito más claro de un dark, y luego el 5, que sería el dark que todos conocemos. De esta forma tengo 5 tonos diferentes, como estáis viendo, simplemente utilizando las cantidades de diluyente que considero adecuadas. Así siempre me aseguro de tener los tonos para todo tipo de trabajos exactamente igual. No varían mis tonos porque siempre son las mismas cantidades que yo ya conozco, que sé cuántas gotas o cuánta cantidad tengo que echar, y de esta forma siempre controlo que todos mis trabajos sean homogéneos y por igual. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado, que os haya gustado mi método. Ya sabéis, como siempre, os pediría el like si ha sido así, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!